Bien, hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a una nueva clase del taller de diseño correspondiente a los niveles medios de la carrera de arquitectura. Les habla su profesor William Quilarque y vamos a continuar hoy conversando sobre el tema que nos ocupa este semestre, este periodo académico, y que tiene que ver con el tema de la vivienda. Específicamente, dentro del tema de la vivienda, vamos a desarrollar una clasificación de ella que es la vivienda pareada. Como dijimos en la clase pasada, en el video anterior, estuvimos conversando un poco sobre las variables del diseño en el aspecto espacial, ¿verdad? Y hoy nos ocupa tratar el aspecto funcional de las variables del diseño, es decir, todas aquellas normas, aquellos tips que nos van a ayudar a tomar decisiones en el aspecto funcional del desarrollo de nuestra vivienda. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Entonces, fíjense bien, uno de los primeros pasos, ¿verdad?, dentro de lo que es, digamos, el estudio de las variables funcionales del diseño, en este caso de la vivienda, es la elaboración de un programa de espacios arquitectónicos. Y para ello, nosotros debemos partir de un estudio de necesidades. Como lo conversamos en clases anteriores, nosotros les estamos diseñando, resolviendo un problema de necesidad al hombre, ¿verdad?, al ser humano. Y para determinar este programa de espacios, que no es otra cosa que todos aquellos espacios que vamos a necesitar para satisfacer nuestras necesidades, nosotros tenemos que hacer un estudio de qué es lo que necesita el ser humano para realizar sus actividades básicas. Entonces nos vamos a conseguir que el ser humano o el hombre tiene necesidades fisiológicas, entre ellas está el comer, el dormir, la higiene, etc. Y tiene necesidades psicológicas. Entre ellas está la protección, el cobijo, la seguridad, la estética, la realización, la comunicación, etc. Entonces nosotros, partiendo de estas necesidades tanto fisiológicas como psicológicas del ser humano, podemos establecer una serie de actividades básicas que va a necesitar desarrollar dentro de su vivienda, ¿verdad?, para, digamos, desenvolverse en el día a día. Es decir, el ser humano va a necesitar socializar, va a necesitar comer, va a necesitar realizar una actividad como cocinar, dormir, va a necesitar realizar la actividad de asearse, recrearse, descansar, estudiar, etc. Una vez que nosotros ya determinamos cuáles son las actividades básicas que se van a desarrollar en la edificación que vamos a diseñar, procedemos a hacer un estudio del usuario, que no es otra cosa que determinar cuáles son los integrantes del núcleo familiar, en este caso, cuáles las diferentes edades, hacer una clasificación por edades de ese núcleo familiar, de esos integrantes, hacer una clasificación por sexo y estudiar un poco sus costumbres, que tiene que ver con la cultura del usuario o del cliente que le estamos diseñando. Entonces, cuando nosotros realizamos el estudio del usuario, vamos a determinar una serie de factores, ¿verdad? Vamos a obtener una serie de información que nos va a ser útil para darle carácter a los espacios y poder adecuarlos a la forma de vida de ese usuario. Entonces, eso al final nos va a arrojar, ¿verdad?, cuáles son los espacios adecuados que vamos a necesitar para desarrollar estas actividades básicas. Es decir, estas actividades básicas, ¿verdad?, eso es que es socializar, repito, comer, cocinar, dormir, asearse, etc., nos van a arrojar una serie de espacios adecuados necesarios que se tienen que proponer, que se deben proponer para poder desarrollar esas actividades, y es lo que en su conjunto va a darle forma o va a componer la edificación. ¿Okay? Los espacios adecuados, ¿cuáles serían? Bueno, para socializar, pues tenemos el área de estar o sala de estar. Para desarrollar la actividad básica de comer, pues tenemos el comedor. Para desarrollar la actividad básica de cocinar tenemos la cocina. La actividad de dormir nos genera el espacio del dormitorio. La actividad de asearse nos genera el espacio de los sanitarios.
La actividad de recrearse nos genera, por ejemplo, o nos puede generar, por ejemplo, un espacio como una sala de juegos o family room, etcétera. La necesidad de descansar nos va a arrojar espacios que pueden ser o los dormitorios, o también pueden haber terrazas, jardín, donde podamos hacer uso del tiempo para el descanso. Y además la actividad de estudiar pues nos va a arrojar un espacio como el estudio. Entonces, una vez que nosotros ya determinamos las actividades y los espacios adecuados que necesitamos, de acuerdo al tipo de usuario que estamos estudiando, eso en el proceso de diseño, cumpliendo el proceso de diseño, realizando los análisis respectivos, nos va a arrojar una conclusión al cual vamos a llamar el objeto arquitectónico. Ahora bien, partiendo de ese programa de espacios necesarios, ¿verdad? Espacios arquitectónicos necesarios, y haciendo la clasificación que anteriormente mencionamos sobre el usuario, ¿verdad? Desglosando los integrantes del núcleo familiar, vamos a encontrarnos que nuestra demanda está conformada o está representada por un padre que tiene 55 años de edad, cuya profesión es arquitecto y que dentro de sus costumbres le gusta trabajar en casa. Vamos a encontrarnos con una madre de 50 años de edad, cuya profesión es docente y que le gusta cocinar dentro de sus costumbres o dentro de sus aficiones. Tiene 2 hijos varones, un hijo de 20 años, es estudiante, al cual le gusta invitar amigos para ver deportes, y tiene un hijo de 18 años, esta pareja, que también es estudiante, simplemente dentro de sus hobbies o costumbres está simplemente el estudiar y a lo mejor divertirse con videojuegos, etcétera, etcétera. Y tiene una hija de 15 años que es estudiante, a la cual le gusta mucho estudiar. Entonces, ¿por qué es importante que en este nivel en el que estamos ahora nosotros estudiemos o tomemos en cuenta la costumbre de los usuarios? Porque el objeto arquitectónico y el espacio debe adecuarse a esa forma de ser. ¿Okay? Nosotros, para generar una pertenencia del usuario con su espacio, pues tenemos que, aparte de que le sea útil el espacio, para generar esa pertenencia, pues tenemos que estudiar sus costumbres, sus gustos, para que se sienta confortable, como lo dijimos en una de las primeras clases, para que se sienta a gusto, para que disfrute su espacio. Aparte de resolver o satisfacer el aspecto funcional, tiene que funcionar de manera óptima. Entonces, una vez estudiando, digamos, o determinando la cantidad de integrantes del grupo familiar, pues nosotros podemos ya depurar y afinar el programa de espacio arquitectónico. ¿En qué sentido? En el sentido de proponer la cantidad de espacios necesarios. Pues sabemos que para el área de estar o de la sala, pues basta con que propongamos una sala de estar, vamos a proponer un comedor, una cocina, un lavadero, un sanitario de visita, que es muy importante. Digamos que el sanitario de visita cumple una función importante, bastante importante, porque necesitamos o queremos que cuando tengamos alguna visita en nuestra vivienda, el visitante no tenga que pasar o acceder a las áreas íntimas para hacer uso del sanitario. Vamos a necesitar de un estudio, porque acuérdense que tenemos, estudiantes, jóvenes que son estudiantes, y tenemos una actividad básica que era la del estudio, la de, digamos, informarse, comunicarse, ¿ok? Y vamos a tener unos espacios necesarios como el dormitorio principal con vestier y sanitario. Vamos a proponer un dormitorio principal que tenga su vestier y sanitario incorporado en el mismo espacio. Y vamos a tener 2 dormitorios auxiliares. ¿Por qué 2 dormitorios auxiliares? Bueno, porque acá, ¿verdad? Cuando observamos la determinante de la cantidad de hijos que tiene esta pareja, vamos a tener 2 hijos varones aproximadamente de la misma edad, es decir, de una edad muy cercana. Esto quiere decir que cuando las edades son cercanas en el núcleo familiar, pues los rangos, ¿verdad? El desarrollo de actividades son más o menos comunes y más o menos pueden tener gustos, digamos, equivalentes, muy parecidos. Y podemos proponer entonces un dormitorio para ambos hijos, ¿verdad? Con 2 camas individuales, y un dormitorio aparte para la hija de 15 años, porque bueno, ya es señorita, le gusta estudiar también, pero
al hacer la diferenciación de sexo, pues no podemos colocar a la hija, por razones obvias, en el mismo espacio que van a compartir los varones. Entonces determinamos que vamos a necesitar 2 dormitorios auxiliares y vamos a necesitar un sanitario para esos 2 dormitorios auxiliares, para que compartan, o sea, es más que suficiente un sanitario para que compartan las 2 habitaciones o los dormitorios. Vamos a proponer un family room porque determinamos que hay uno de los hijos que le gusta invitar amigos para ver deporte, pero también determinamos que al grupo familiar le gusta reunirse de repente para ver una película, para compartir íntimamente entre los mismos integrantes del grupo familiar, etcétera, etcétera. Entonces este family room va a ser un espacio que por sus características y por esta determinante, ¿verdad? Su ubicación dentro de lo que es el área o las zonificaciones o el área, la ubicación de las áreas de la vivienda, pues vamos a tener que tomar una decisión de si colocarlo hacia el área íntima o de colocarlo más hacia el área pública. Luego nos vamos a conseguir con terrazas y jardines. Ya vimos la actividad del descanso y vamos a necesitar unos espacios en el exterior para, aparte de reforzar el carácter estético de la vivienda, pues para que también tengan un rato de esparcimiento en el exterior. Y vamos a necesitar un estacionamiento para un vehículo, porque esa es la determinante que nos está marcando las necesidades de nuestro problema. Entonces, el siguiente análisis que se realiza, una vez que determinamos el programa de espacio arquitectónico y estudiamos un poco más a fondo el usuario, debemos proponer y realizar una matriz de relación espacial. Voy a explicar qué es una matriz de relación espacial. Una matriz de relación espacial no es otra cosa sino un gráfico a través del cual se relacionan diferentes espacios, ¿verdad?, de nuestra edificación unos con otros. Es decir, yo voy a establecer una relación, ¿verdad?, entre los diferentes espacios de mi vivienda, pero relacionándolos unos contra otros. Para realizar esa relación, o para establecer esa relación, yo necesito primero plantearme un criterio de relación según la función. Es decir, yo necesito decir de qué manera voy a relacionar o bajo qué parámetro voy a relacionar estos espacios que están aquí uno contra otros. Cuando hablo del criterio de relación según la función, entonces voy a decir, bueno, voy a establecer si estos espacios es necesario que estén relacionados según la función, si es conveniente que estén relacionados según la función o si es inconveniente que estén relacionados según la función. Podemos también comparar este tipo de relación. Algunos alumnos me preguntan, profesor, y esto es algo parecido a que si el espacio debe estar cerca o no. Es algo parecido, pero eso es un criterio de relación, digamos la cercanía o lejanía de los espacios, un criterio de relación de distancia. Pero el criterio de relación según la función lo establecemos desde el punto de vista de qué es lo más conveniente para que las actividades se desenvuelvan de una manera óptima o se desarrollen de una manera óptima. Por poner un ejemplo, si yo estoy planteando un área de comedor y un área de cocina y lo voy a establecer cuál es la relación que hay entre esos espacios de acuerdo a su función, sabemos que en la cocina nosotros preparamos los alimentos, ¿correcto? Y en el comedor nosotros ingerimos los alimentos, comemos, nos alimentamos. Luego eso se está estableciendo una relación de acuerdo a la función de que sea o necesario o conveniente o inconveniente. Si ustedes me dicen que es inconveniente, entonces yo voy a pensar o voy a asumir que ustedes no necesitan que haya una relación funcional entre el comedor y la cocina, cosa que es un error. ¿Por qué? Porque bueno, está tácitamente entendido o implícitamente entendido en que yo preparo los alimentos y luego los sirvo en el comedor para comer. Luego eso me dice que están relacionados esos espacios. ¿Y cuál es la relación? Tiene que ser necesariamente una relación fuerte, tiene que ser necesariamente una relación fuerte. Entonces yo me establezco que si yo vinculo acá en el gráfico el área del comedor o el espacio del comedor y el área de la cocina, donde se intersectan los dos espacios de manera diagonal, ¿verdad?, coloco allí cuál es la relación o represento cuál es la relación con el color respectivo. En este caso, como la relación, yo necesito que el comedor y la cocina
estén lo suficientemente cerca o relacionados de manera tal de que la actividad la pueda desarrollar óptimamente, ¿verdad? Pues lo podría entonces colocar en la relación como que es un carácter necesario que estén ellos vinculados, ¿correcto? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a relacionar ahora el estar con las terrazas y jardines. Si nosotros pensamos un poco en la actividad que se desarrolla en el estar, que es la actividad de socializar, y que en terrazas y jardines yo puedo también recrearme, puedo de repente descansar, puedo de repente invitar a algún amigo con el cual estoy socializando en el estar. Mira, vámonos a la terraza a sentarnos un rato, tomarnos un café, a seguir conversando, a jugar un dominó, qué sé yo. Entonces, yo puedo establecer que esa relación entre el estar y las terrazas y jardines, si observamos bajo por acá, ¿verdad?, de manera diagonal, y subo por acá de manera diagonal, siempre donde se intersectan, digamos, los trazos, ¿verdad?, de forma diagonal en la pirámide, vamos a encontrar la relación. Entonces yo establezco que es una relación conveniente. ¿Es necesario, es estrictamente necesario que estén cerca, que estén vinculados? No, no es estrictamente necesario. Pero sí es conveniente que yo pueda tener, de repente desde el área de estar de la sala, visualmente, una conexión con mis jardines, con mis terrazas. Funcionalmente, a lo mejor tengo una puerta, un pasillo, un hall que me lleva a una terraza y que pueda yo disfrutar de ese espacio también. Entonces establezco que mi relación es conveniente. Y así, con estos dos ejemplos, vamos a ir relacionando espacio con espacio, el estar con el comedor, luego el estar, bajamos por acá y lo relacionamos con la cocina, luego el estar con el lavadero, cómo son sus relaciones, ¿verdad?, con estos criterios de relación, necesario, conveniente o inconveniente, dependiendo de la actividad que se va a desarrollar en ambos espacios. Vamos con otro ejemplo, el dormitorio principal, más el vestir y el baño, ¿verdad?, que se entiende que está en un área íntima, lo voy a relacionar con el estacionamiento, con el área o el garage donde voy a estacionar el vehículo. Entonces, si yo bajo por acá, ¿verdad?, diagonalmente, y subo por el estacionamiento, observo que mi relación indico que es inconveniente. ¿Por qué sería inconveniente? Porque yo tengo el dormitorio principal en un área de descanso, un área íntima, un área privada, y tengo el estacionamiento en un área pública. ¿Por qué? Porque yo puedo venir con visita de la calle en mi vehículo, puedo traer amigos y me estaciono. Luego el vehículo genera ruido cuando estoy estacionándome, ¿verdad? Y al salir y al entrar, pues generamos un ruido. Y nosotros estamos vinculándolo con un espacio que necesita calma, tranquilidad, necesita estar retirado un poco del ruido. ¿Por qué? Porque genera un ambiente de descanso. Entonces, colocamos que es inconveniente la relación. Y así ustedes van relacionando espacio con espacio, los dormitorios auxiliares con los sanitarios. El sanitario para esos dormitorios, pues es necesario que estén vinculados funcionalmente. Esto luego nos va a decir en nuestro estudio de zonas que deben estar más o menos cerca, correcto, y vinculados funcionalmente a través de un pasillo, una circulación, etcétera, etcétera, que es lo que al final nos establece la manera de cómo nosotros funcionalmente vinculamos los espacios. No es otra cosa sino vincularlo a través de las circulaciones o del desplazamiento entre los espacios. Y establecemos que, bueno, que es una relación necesaria que estos dos espacios estén lo suficientemente cerca y relacionados. Cuando nosotros pasemos a un gráfico ya de organigrama, ¿verdad?, de distribución, entonces nosotros podemos hacer uso de las líneas para establecer el tipo de vínculo. Obviamente que cuando yo vincule esto en un organigrama, en un diagrama de funcionamiento, ¿verdad?, voy a colocar la línea de manera continua, un poco más oscura. La relación conveniente puedo usar una línea punteada o de trazos, y la inconveniente con una línea de puntos. Entonces, de esta manera nosotros podemos desarrollar una matriz de relación espacial. Hay otros tipos de matrices que se desarrollan, como las matrices o diagramas de burbujas, etcétera, etcétera, un poco más elaboradas, en el cual se cuantifica, ¿verdad?, se hace de manera numérica y eso arroja unos resultados. Eso lo van a ver más adelante, o lo pueden profundizar más adelante. Pero para adentrarnos y acostumbrarnos y conocer cómo funcionan las matrices de relaciones espaciales, pues este es un ejemplo básico. Dentro de la actividad que vamos a desarrollar, en este apartado del curso o del taller, vamos a tener que desarrollar una matriz de relación espacial de nuestra vivienda, de nuestro espacio, con estos criterios que están aquí. Una vez que establecemos entonces la matriz
de relación espacial, pasamos a realizar un organigrama de funcionamiento. El organigrama de funcionamiento no es otra cosa que vincular entonces los espacios de acuerdo a lo que arrojó nuestro diagrama de matriz de relación espacial. Una vez que nosotros hacemos ese estudio de la matriz, ¿verdad?, de ese análisis, eso va a arrojar unos resultados. Y cuando hagamos lectura de esos resultados en la pirámide, en los colores, pues nosotros vamos a ver, eso nos va a servir como indicativo para nosotros ubicar nuestros espacios en nuestros diagramas. Aquí les estoy proponiendo un organigrama de funcionamiento de forma incorrecta. Es decir, estos espacios que están ubicados acá no están ubicados de forma correcta. Esto está hecho muy a propósito, ¿verdad?, para que ustedes practiquen. Es decir, fíjense bien, vamos a estudiarlo un poco. Yo coloco mi acceso, indico que este es el acceso peatonal, esta flecha roja, y esta flecha roja indica el acceso vehicular. Independientemente de cómo esté ubicado el terreno y la vía, pues yo estoy diciendo que por acá voy a acceder, ¿verdad?, voy a llegar a mi casa, consigo un acceso, que es el punto de control, la puerta, y consigo un estacionamiento, un área donde estaciono mi vehículo. ¿Ok? Entonces, del acceso yo paso directamente al hall. Correcto, debo conseguir siempre un espacio distribuidor. Este hall funciona como un espacio distribuidor. ¿Por qué es importante un hall? Porque cuando nosotros entramos en nuestras viviendas, ¿verdad?, nosotros tomamos decisiones de cambios de dirección en la manera de circular. Es decir, ustedes entran y de pronto ustedes dicen, bueno, yo quiero ir a mis habitaciones, vengo cansado, quiero descansar, no quiero ir ni al estar ni al comedor, quiero simplemente ir a las habitaciones, darme una ducha y descansar. Entonces, de este hall, ¿verdad?, este hall me va a permitir tomar esa decisión, cambiar el sentido de la circulación y dirigirme a otros espacios. Por eso que es importante nosotros acceder directamente sobre unos vestíbulos o unos halls de acceso. Es muy desagradable cuando directamente accedemos a un espacio. Por ejemplo, cuando entramos aquí nos conseguimos, qué sé yo, un comedor. O abrimos la puerta y lo primero que encontramos es la cocina. O abrimos la puerta y conseguimos un pasillo. Esos son espacios o digamos circulaciones forzadas que no nos brindan digamos la oportunidad de nosotros poder desplazarnos de mejor manera en nuestra vivienda. Entonces es importante considerar el hall. Y luego lo otro que van a considerar, ¿verdad?, o tenerlo muy presente a la hora de elaborar un diagrama o un organigrama de funcionamiento, es que no atravesemos espacio. Voy a repetir eso, es importante que no atravesemos espacio, a menos que sea el hall o el vestíbulo. ¿Por qué? Porque este espacio está previsto y diseñado para tal fin, y él cumple su función. La función del hall es simplemente permitirme a mí cambiar de sentido de circulación, tomar la decisión. Es como un espacio abierto, puede medir en el caso de la vivienda 2 metros por 2 metros, es más que suficiente, ¿verdad? Normalmente no lleva mobiliario, simplemente es un área que yo entro, bueno, y voy, hacia dónde camino. Y la línea representa la manera de cómo voy a circular. Luego más adelante estas líneas se podrían traducir en pasillos de circulación, no necesariamente tiene que ser así, pero se podrían después interpretar como los pasillos de circulación, la área por donde voy a caminar, serían lo que representan estas líneas. Entonces fíjense bien, no estoy atravesando ningún espacio. ¿Por qué? Porque imagínense que aquí esté, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que yo entro y aquí me consigo la cocina y que aquí está el comedor. Bueno, cada vez que yo vaya de un espacio hacia el comedor, cualquiera de la vivienda, tengo que atravesar la cocina. Si alguien está cocinando y desarrollando una actividad, voy a estar interrumpiendo esa actividad con la circulación. Entonces no es conveniente estar atravesando espacios con las circulaciones. Fíjense que estamos vinculando todos los espacios, ¿verdad?, de manera libre. Yo desde el estacionamiento puedo acceder por acá, ¿verdad?, consigo un área de circulación y después consigo mis espacios donde no estoy atravesando ninguno. Y luego yo les voy a proponer en la actividad correspondiente a esta clase, a este video, el que ustedes tomen estos espacios, van a tomar todos estos espacios y los van a ubicar de manera correcta en este diagrama. Es decir, si se dan cuenta, el único espacio que está ubicado aquí, o los únicos espacios que están ubicados de manera correcta en el anterior, es el estacionamiento, el acceso y el hall. Eso lo van a respetar como tal, eso no lo van a cambiar. Pero en estos que están acá, van a redistribuir estos espacios, ¿verdad?, y los van a ubicar de manera correcta acá.
¿Usando qué criterio? Usando el criterio del análisis que realizaron en la matriz de relación espacial. Si yo estudio un poquito, le voy a dar un tip. Si yo estudio un poquito este diagrama, ¿verdad? Puedo ver que aquí puedo encontrar una zona, ustedes lo ven. Acá hay como una zona agrupada, acá hay como otra zona agrupada y acá hay como otra zona agrupada. Es decir, yo entro aquí, paso por el hall y me dirijo hacia un área. ¿Cuál es esa área? No sé. No sé, fíjense que aquí tengo el patio jardín, ¿verdad? Imagínense que tenemos una reunión en el jardín o en el patio, ¿verdad? Con los amigos, etcétera, y que aquí está ubicada el área de estar. Y bueno, entonces cada vez que yo vaya o que lleguen amigos a mi casa para ir al patio, jardín, estoy haciendo una parrilla, están atravesando el área de estar. Es muy inconveniente eso. Entonces por eso es que el hall debe respetarse donde está. Ahora, este es el organigrama de funcionamiento de la planta baja de la vivienda. De la planta baja de la vivienda, repito, se van a basar en este que está realizado de manera incorrecta, por eso le coloco acá incorrecto, este no es válido, este tiene errores, y van a ubicar estos espacios y los van a colocar de manera correcta en este, ¿correcto? Y posteriormente a ello, entonces ustedes van a resolver su organigrama de funcionamiento de la planta alta, partiendo de qué base, partiendo de mantener la escalera, donde ubiquen la escalera en el diagrama de funcionamiento de la planta baja, ahí vuelven a repetir la escalera en el diagrama de funcionamiento de la planta alta. Porque la escalera es un núcleo de circulación vertical, es un elemento vertical que se debe mantener siempre en el mismo sitio para poder circular verticalmente. Entonces, la escalera se repite en el mismo sitio, en la planta alta, y de la escalera debemos conseguir también un hall, a lo mejor es más pequeño, etcétera, etcétera. Y de ese hall, bueno, nos distribuye hacia otras áreas. Y esas otras áreas ustedes las van a proponer. Ustedes van a poner acá, si ya nos estamos imaginando un poco cómo va a funcionar nuestra vivienda, pues sabemos que nuestra zona íntima, como dijimos en una de las primeras clases, acuérdense que hay una zona pública, una zona íntima y una zona de servicio. Pues ya nosotros debemos ir pensando, imaginando que la zona íntima normalmente se ubica en la planta alta de las viviendas de 2 niveles. ¿Por qué? Porque bueno, porque la planta alta tiene un poco más de privacidad, ¿verdad? No accede todo el mundo, no accede cualquier persona que llegue a nuestra vivienda, y entonces podemos ofrecerle ese, digamos, grado de confort y de privacidad que necesitan esos espacios. Entonces, bueno, aquí ustedes se empiezan a imaginar cómo van a ir sus habitaciones. Cuando nosotros, recuerden que estamos haciendo estos organigramas y estos análisis de acuerdo a la función, siempre de acuerdo a la función, y eso no es otra cosa que siempre tener presente las actividades. Es muy importante que ustedes determinen y tengan presente lo que ustedes van a hacer en cada espacio. Vivan su casa. Ustedes cuando diseñen, ustedes vivan su casa, es decir, colóquense en el lugar del usuario, en sus gráficos, y caminen sus diagramas. Y siéntanse o imagínense cómo están desarrollando las actividades dentro de su vivienda, de su gráfico. Y entonces ustedes van a ver si se sienten a gusto o no, si están haciendo algo mal o no, de acuerdo a la función. Una vez que realizamos ese análisis, pasamos al siguiente análisis que se llama cuadro de áreas mínimas. Es una estimación, el cuadro de áreas mínimas. ¿Qué es el cuadro de áreas mínimas? No es otra cosa sino un cálculo de metros cuadrados de construcción, ¿verdad? O de área útil que vamos a necesitar tener para desarrollar nuestra vivienda. Yo digo a mis alumnos que estos cuadros de áreas mínimas es simplemente una estimación, o sea, no tiene por qué ser cumplirse al 100% de manera muy estricta. Por eso se coloca áreas mínimas. ¿Por qué? Porque yo necesito tener una idea del tamaño de mi espacio. Ya hicimos un ejercicio donde nosotros aprendimos cómo se dimensiona un espacio, pero también debo saber cómo calcularlo, estimar mis metros para saber aproximadamente de qué tamaño va a resultar siendo mi vivienda. Esto me ayuda a no desperdiciar espacio. Entonces, ¿cómo se realiza este tipo de cuadros? Bueno, se va a realizar ubicando primero una columna con las zonas, ¿verdad? Las 3 zonas en que vamos a trabajar nuestra edificación. Tenemos la zona social, la de servicios y la íntima, y vamos a colocar una columna con las actividades o función que se van a desarrollar dentro de cada zona. Entonces tengo en la zona social, necesito desarrollar estas actividades, distribuir, socializar, comer, estudiar o reunirse. En la zona de servicios voy a necesitar desarrollar las actividades como cocinar, lavar, planchar, aseo o asearse,
el tendido y secado de la ropa y estacionar un vehículo, etc. Y en la zona íntima voy a desarrollar actividades como descansar, dormir, asearse, vestirse, descansar, dormir otra vez. ¿Por qué se repite? Porque tengo un dormitorio principal y tengo un dormitorio que son de otro carácter, que son auxiliares. Se repite otra vez asearse porque tengo otro sanitario, tengo dos tipos de sanitario, uno principal y uno auxiliar. Y después voy a tener reunirse, compartir. ¿Por qué? Porque estoy planteando un family room. Ojo con este family room, puede estar en el área íntima o puede estar en el área social. Eso lo deciden ustedes o lo decide el diseñador de acuerdo al carácter que va a tener el espacio y al tipo de función, y además a la cantidad de usuarios que van a estar allí, qué tipo de usuarios, si es el usuario nada más el núcleo familiar o voy a tener algunas visitas en ese family room. Esto me determina después en la siguiente columna el tipo de espacio que necesito. Ya sabemos que necesito un hall, un estar, un comedor, un estudio, una cocina, un lavadero, un sanitario de visita, etcétera, etcétera. Listamos todos nuestros espacios, ¿verdad? Y después pasamos a la cantidad de usuarios que voy a establecer en cada espacio. ¿Por qué es importante colocar la cantidad de usuarios? Porque me ayuda a tener una idea de la cantidad de mobiliario que voy a necesitar para ese espacio. Y voy a tener una idea también de las dimensiones, del tamaño del espacio. Por ejemplo, en el hall basta con que 4 usuarios puedan, digamos 4 es mucho, pero 4 nos determina que 1 metro por 1 metro cada uno, ocupando un espacio parado de una persona de 1 metro cuadrado, pues podemos determinar que ese espacio puede medir 4 metros cuadrados. En el estar necesitamos tener 6 personas socializando. Si nuestro núcleo familiar es de 5 personas, a lo mejor tenemos una visita, 6, si alguien quiere proponer un estar de 6, 7, 8 personas, bienvenido sea, no hay ningún problema. En el área del comedor, pues vamos a necesitar un espacio mínimo de 6 para atender a 6 personas, porque el núcleo familiar es de 5 personas. Recuerden siempre que estos son áreas mínimas, nosotros podemos estimar un poquito más, pero el área mínima me ayuda a mí a establecer un parámetro para no desperdiciar el espacio. Continuamos, entonces la cocina, bueno, basta con que tengamos 2 personas trabajando en la cocina, en el estudio vamos a tener 3, en el lavadero 1, etcétera, etcétera. En los dormitorios, ¿verdad? En el dormitorio principal vamos a tener 2, papá y mamá, ¿verdad? Y en el dormitorio auxiliar, en un dormitorio auxiliar vamos a tener 2, que son los 2 hijos varones. Se entiende que en el otro dormitorio va la hija. Entonces, pasamos a la columna de cantidad de espacios. ¿Qué cantidad de espacio necesito para desarrollar estas actividades, ¿verdad? Y con estos usuarios? Bueno, estamos proponiendo un espacio de cada uno, solamente, vamos a hacer un zoom acá para que lo podamos ver mejor, solamente en el espacio de dormitorios auxiliares, ¿verdad? Vamos a plantear 2 espacios, acá lo ven, vamos a plantear 2 espacios. ¿Por qué? Porque repito, vamos a plantear un dormitorio para los 2 hijos, que tienen aproximadamente la misma edad, y vamos a plantear un dormitorio para la hija, para la hembra, la muchacha que está estudiando, la hija, ¿ok? Y en la siguiente columna vamos a plantear entonces, ¿verdad? Debemos establecer acá la cantidad de metros cuadrados que se necesita de acuerdo al mobiliario. Aquí vamos a hacer un pequeño estudio de la cantidad de muebles que necesitamos en cada espacio. Sabemos que en el dormitorio auxiliar, ¿verdad? Para sacar esta cuenta, pues tomé como base el dormitorio de los 2 hijos. ¿Por qué? Porque van 2 camas individuales. Y me permite obtener un poquito más de metros para yo tener la estimación. Cuando pase al dormitorio auxiliar de la hembra, de la señorita, pues simplemente le establezco que va a una sola cama. Y esa cama puede ser una cama matrimonial de unos 40 de ancho. Entonces nosotros en cada espacio cuantificamos nuestro mobiliario, lo medimos, sacamos los metros cuadrados y lo sumamos, ¿verdad? Acá yo determiné, está hecho el ejemplo para un solo espacio. ¿Por qué? Porque después ustedes van a llenar en la actividad este cuadro. Eso va a ser otro de los requisitos de esta actividad, saber y calcular esto para tener un estimado. Yo lo estimé, el de dormitorio auxiliar para los 2 varones, que el mobiliario ocupa 6.50 metros cuadrados, ¿verdad? Eso fue la cuenta que me dio a mí cuando calculé mi mobiliario. Y sobre esa cantidad, sobre esos metros cuadrados de mobiliario, le voy a establecer un porcentaje de circulación adicional que yo, de acuerdo, digamos, a la experiencia que he tenido desarrollando las viviendas, puedo determinar que
es un 40%. Es decir, cuando yo tengo los metros del espacio para el mobiliario, le voy a sumar el 40%, lo voy a incrementar en un 40%. Eso ya me arroja a mí un espacio de circulación más o menos adecuado. Eso es diferente a aquellos profesionales que establecen el 15 o el 20% de circulación. Eso se hace, digamos, de manera general para el total o para el común de las edificaciones. Pero aquí yo estuve haciendo un estudio un poco más profundo de la vivienda y determiné, lo hice por ingeniería inversa, es decir, tomé una habitación y cuantifiqué los metros de mobiliario contra los metros de las circulaciones y obtuve que representa aproximadamente 40%. Entonces, cuando nosotros le incrementamos a este valor el 40% para circulación, me da un tamaño, un total de metro cuadrado de una habitación. Es decir, si yo multiplico 6.50, ¿verdad?, por el 40% y se lo sumo otra vez, me va a dar 9.10 metros cuadrados, que es más o menos una medida mínima de habitación. Aquí valga la aclaración que en este dormitorio estoy considerando dentro de este metraje el closet. El ancho de 0,60 del closet por 2 metros, 2 metros 20, 2 metros 30 de closet. Eso es más o menos lo que se debe establecer para este tipo de habitaciones como cantidad de closet, de área de guardado. Entonces, bueno, obtengo los 9.10 metros cuadrados, ¿verdad? Y en metro cuadrado por la cantidad del espacio, voy a multiplicar este renglón por la cantidad de espacio que tengo. Acá, en todo esto va a dar el mismo, ¿verdad? Va a dar la misma cantidad porque es 1. Pero en este varía. ¿Por qué? Porque si son 9.10 metros cuadrados por una habitación, en este caso voy a tener 2 dormitorios auxiliares. Es decir, multiplico 9.10 por este renglón por 2 y me da 18.20. ¿Ok? Al final, todos estos metros cuadrados, ¿verdad?, obtenidos por las diferentes zonas se totalizan, ¿verdad? Acá nos va a totalizar el cuadro y a eso le voy a sumar el 20% de circulación general. Ya esta circulación que establecemos aquí es la circulación general de la vivienda. Acuérdense que aquí esta circulación se refiere, este 40% se refiere a la circulación que está dentro del dormitorio, de la habitación, es decir, los pasillitos que están a ambos lados de la cama, la separación que hay entre la cama y el gavetero, etc. Pero esta circulación se refiere a los pasillos de la casa, de las áreas que están fuera de los espacios, es decir, lo que está fuera de las habitaciones, lo que está fuera de, no contando el área de la sala ni el comedor, sino todas las áreas de circulación exteriores o digámoslo así, fuera de los espacios, exteriores a los espacios, ¿verdad? Pero que se deben tomar en cuenta porque son circulaciones de la vivienda. Esta circulación general es la que nos va a ayudar a vincular espacio con espacio. A esto le voy a agregar un 20% a esta cantidad y voy a obtener el total de metros cuadrados ya por zona. Es decir, cuando yo tengo acá el total de metros cuadrados por zona, lo totalizo al final y eso me da un estimado del tamaño de espacio que requiero para desarrollar mi vivienda con estos espacios que están acá, con estas actividades que están acá y con esta cantidad de usuarios que están acá. Obviamente aquí me dio un valor bajo, 33.84, ¿por qué? Porque el cuadro no está terminado, ¿verdad? Este cuadro lo van a terminar ustedes, repito, van a colocar aquí el metro cuadrado, los metros cuadrados de mobiliario que se requieren por espacio y el cuadro va a calcular de manera automática el total. Esto es un cuadro que les voy a suministrar en Excel, ya está montado en Excel, ustedes simplemente van a calcular sus metros cuadrados de mobiliario y bueno, me interesa que entiendan cómo funciona este cuadro para que al final obtengan un estimado para su metraje de la vivienda. Ok, continuamos. Entonces, una vez que ya hacemos toda esta serie de análisis, ¿verdad?, seguimos, digamos, dentro del aspecto funcional, haciendo o profundizando el análisis, el estudio del aspecto funcional. Nosotros vamos entonces a crear o generar un concepto funcional. El concepto funcional no es otra cosa que ya entonces pasar al terreno, ya tenemos idea de cuáles son los espacios que vamos a usar, más o menos el tamaño de cada espacio, más o menos el tamaño que nos va a, digamos, ocupar toda nuestra vivienda.
etc. Entonces nosotros podemos pasar a nuestro terreno, a nuestra parcela, donde va nuestra vivienda, y podemos entonces comenzar a establecer nuestras directrices de diseño. Cuando yo establezco mis directrices de diseño usando ejes, usando flechas, colores, manchas, etc., estoy desarrollando un concepto funcional. Y ese concepto funcional se va a basar en cómo quiero yo ubicar mis espacios, hacia dónde van a tener visuales, hacia dónde van a tener una orientación en horas de la mañana, en horas del mediodía, en horas de la tarde, cómo voy a ventilar esos espacios. Cuando yo hago todo el estudio de la ventilación, iluminación, la función, las visuales, etc., puedo establecer un concepto funcional. No es otra cosa el concepto funcional que un esquema a base de manchas, ¿verdad?, donde yo establezco cómo voy a plantear mis espacios. Entonces, bueno, acá si ustedes se dan cuenta, se lanzan unas líneas auxiliares, unos ejes, hago mis esquemas, pongo mis manchas, represento de alguna manera la idea gráficamente, y luego paso al esquema de implantación. El esquema de implantación no es otra cosa sino que en el terreno, ¿verdad?, comienzo ahora sí que a ubicar mis espacios, ¿verdad?, con manchas. Fíjense que todavía no le estoy dando forma, sino simplemente estoy manchando el espacio. Es muy importante, voy a hacer un paréntesis, que estas manchas sean del tamaño aproximado del espacio. Ejemplo, si yo acá tengo un área de estar, ¿verdad?, o un estudio, como lo dice aquí, el estudio, que yo sé que en mi análisis previo de función o de funcionamiento me arrojó que ese estudio debe tener 12 metros cuadrados de área de superficie, pues yo voy a hacer mi mancha aproximadamente de 12 metros cuadrados. Le doy por acá 4 metros y por acá 3 metros. Y entonces al darle 4 por 3, pues ya más o menos tiene 12 metros cuadrados. Si mi sala de estar yo determiné que va a tener, por ejemplo, 15 metros cuadrados o 16 metros cuadrados, pues yo establezco entonces esta mancha del tamaño de 16 metros cuadrados o de 20 metros cuadrados, de lo que sea. Pero más o menos esto debe ser proporcional al tamaño del espacio que me resultó en el análisis. ¿Por qué? Porque después de estas manchas ya nosotros empezamos a darle forma a la planta arquitectónica. Y si esas manchas en colores no están debidamente proporcionadas, se nos va a perder entonces la visión del conjunto, de todo nuestro planteamiento de planta, ¿ok?, de manera general. Es decir, empiezo a trabajar con proporciones erradas o erróneas y pierdo de vista la dimensión de mi vivienda. Es muy importante que nosotros tratemos de mantener nuestras manchas de los tamaños aproximados de los espacios que necesitamos. Y en los esquemas de implantación se debe elaborar, ¿verdad?, un diagrama por la planta baja, correspondiente a la planta baja, y un diagrama correspondiente a la planta alta. ¿Qué irá en la planta alta? Bueno, ya lo dijimos, irán los dormitorios, los sanitarios, a lo mejor va a estar íntimo, no lo sé, family room, a lo mejor va abajo. Aquí dice sala de máquina. Recuerden que esto es un ejemplo, estos son para explicar los criterios, pero estos son diagramas de ejemplos. Y fíjense que aquí, volviendo un poquito atrás, ¿verdad?, y observando el concepto funcional, donde lanzamos los ejes de diseño, pues esto empezamos nosotros a desarrollarlo mejor ya con manchas. Yo sé que por aquí hay un espacio que le doy forma, a lo mejor por aquí en esta flecha roja estoy indicando que voy a acceder, entonces aquí estoy planteando ya mi pasillo de acceso. Por aquí estoy planteando a lo mejor que tengo unas visuales importantes que quiero aprovechar, en mi área de jardín, mi chubata, mi piscina, mi patio, a lo mejor por aquí tengo el mar, no lo sé. Y entonces yo quiero aquí aprovechar estos espacios que tengan visual hacia acá. Y fíjense cómo aquí genero una gran terraza, ¿verdad?, un área de terraza para aprovechar que las visuales, porque aquí tengo algo importante. Todo eso se plantea en este tipo de esquemas, ¿verdad?, basado en un concepto funcional. Para nosotros la vivienda va tomando forma, la vamos moldeando de acuerdo a nuestros análisis y nuestro planteamiento. Entonces, una vez que ya tenemos ese esquema de implantación, ya después procedemos a darle forma a nuestra planta arquitectónica o a nuestras plantas arquitectónicas. Para finalizar esta clase, este apartado, vamos a conversar un poco sobre cuáles son las condicionantes generales para el tema de la vivienda. Aquí les voy a dar unos tips de normas que vamos a respetar en nuestros diseños.
Y la primera norma o el primer tip es el siguiente: todos los espacios deben tener ventilación e iluminación natural. Repito, todos los espacios deben tener ventilación e iluminación natural. Es muy importante que todos los espacios estén ventilados e iluminados naturalmente. ¿Por qué? Para generar lo que dijimos en nuestras primeras clases, en nuestras primeras conversaciones, el grado de confort ideal o aceptable para que el usuario pueda disfrutar del espacio, para que lo pueda vivir. Fíjense cómo tenemos diferentes análisis, ¿verdad? Con ventilación cruzada, podemos hacer análisis de insolación, correcto, de cómo inciden nuestros rayos solares en nuestros espacios. Podemos hacer uso de elementos para proteger esos espacios. Aquí lo vemos, ¿verdad? Si yo tengo un grado de insolación muy alto, ¿cómo puedo proteger mis espacios o mi edificación? ¿Cómo incide el aspecto o la variable del sonido, del ruido sobre mi edificación? Esto es bien importante a la hora de establecer los espacios de las zonas íntimas. ¿Cómo me va a perturbar a mí el ruido en mi edificación? Todos esos análisis los elaboro. ¿Cómo voy a trabajar yo con la incidencia del sol? A lo mejor aquí tengo un espacio que es una cocina, por decir algo. Y si aquí tengo el sol de la tarde, que es el sol más, digamos, fuerte, el más incómodo, y aquí tengo un cristal translúcido totalmente transparente, pues entonces estos rayos solares inciden en este espacio, generando un calor insoportable, más el calor que genera la cocina, la estufa a la hora de cocinar. Bueno, imagínense ustedes cocinando aquí a las 2 o a la 1 de la tarde con este solazo aquí y la señora aquí sudando con el sartén ahí pasando trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo resolver desde el punto de vista del diseño? Bueno, puedo proteger esa fachada. Si esta es una fachada que da hacia el oeste y tengo aquí la cocina y necesariamente tengo que tener la cocina ahí, pues la puedo proteger, puedo hacer uso de elementos de protección en el diseño para que los rayos solares entonces no penetren francamente, sino que simplemente entre la luz, la claridad, y hay una protección, genere una sombra para proteger. Todos esos estudios se hacen, ¿verdad? Fíjense cómo aquí filtro, estos elementos se llaman pérgolas, fíjense cómo filtro los rayos solares, de manera tal de que no incidan directamente con la misma intensidad en los espacios internos. Me estoy protegiendo de la intensidad solar. Y acá puedo usar barreras vegetales, etc. Y de igual forma, bueno, para hacer estos análisis de insolación, nosotros sabemos, ya todos conocemos en este nivel, que el sol, como dicen todos, esa es la primera frase que se aprende en el primer semestre, creo yo: el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Eso quiere decir que en horas de la mañana tengo el sol ubicado hacia el este, ¿verdad? Y cuya incidencia es menos fuerte que en horas de la tarde, donde tengo el sol ubicado hacia el oeste. Quiere decir que los espacios que yo coloque hacia el oeste, después de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, van a estar más golpeados desde el punto de vista de la insolación que los espacios que yo coloque hacia el este. ¿Para qué nos va a ayudar a tomar, esta información a tomar decisiones sobre la ubicación de nuestros espacios? ¿Qué necesito yo ubicar hacia el norte, qué hacia el sur, qué hacia el este y qué hacia el oeste? ¿Cuáles serían los espacios ideales? Hay otras determinantes aparte de la insolación, la ventilación. ¿Cómo vienen los vientos? ¿Cómo soplan? ¿En qué dirección soplan los vientos alisios? Todos sabemos que la dirección, los vientos alisios soplan o vienen en dirección noreste. Entonces, esa es la incidencia que va a tener nuestros vientos sobre nuestra edificación. Y hay maneras también de trabajarlos, como ya dijimos, de forma cruzada, etcétera, etcétera, para darle un grado de confort aceptable a nuestros espacios internos. El otro aspecto que va a influir o que va a incidir en la toma de decisiones sobre la ubicación de mis espacios es obviamente las visuales, hacia dónde quiero yo ver y hacia dónde no quiero ver. Y el segundo tip u otro tip va a ser el siguiente: se deberá evitar la comunicación funcional entre los espacios de preparación de alimentos y los espacios sanitarios. Voy a repetir eso: se deberá evitar la comunicación funcional entre los espacios de preparación de alimentos y los espacios sanitarios. Fíjense que no estoy diciendo la relación de cercanía. Si vemos este ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo que está mal planteado, es decir, un área de cocina con un sanitario, y la flecha me indica que la puerta de ese sanitario está acá, ubicado acá, en este lugar.
¿Qué sucede? Que bueno, que acá estoy preparando alimentos, ¿verdad? Y aquí hay un espacio que en algún momento dado me puede generar olores que son desagradables. Y entonces si la puerta queda abierta, pues este espacio se contamina con el olor de este espacio, que genera este espacio. ¿Puede estar cerca en esta ubicación? Sí, sí puede estar. Fíjense acá cómo se puede resolver de manera adecuada. Yo puedo mantener aquí una pared, el sanitario sigue estando allí, ¿por qué? Porque a lo mejor lo necesito por instalaciones tener allí, porque están cerca de las instalaciones de la cocina. Puedo tener acá este espacio de preparación de alimentos, pero cambio la ubicación del acceso del sanitario, es decir, la puerta la cambio, la giro, genero un pasillo, ¿verdad? O una circulación indirecta hacia el sanitario que me protege. Esta puerta también pudiera estar acá un poco más alejada de este lado, correcto, y puedo acceder acá y puedo resolver tranquilamente. ¿Tuve que cambiarlo del sitio? No, no tuve que cambiarlo del sitio, simplemente cambié la relación que hay. Esta es una relación directa, ¿verdad?, entre ambos espacios, y esta es una relación indirecta entre ambos espacios. Cambié el tipo de relación de comunicación funcional entre los espacios y lo pude resolver de esa manera. Y luego tenemos el otro tip: el ancho mínimo de los pasillos y circulaciones será de 1 metro. Ya dijimos que esto lo explicamos en la primera clase. Bueno, para circular, el ancho de este pasillo o de la mayoría de las circulaciones que propongamos va a ser mínimo de 1 metro. Ok, la siguiente condicionante es la que vamos a mencionar a continuación. La altura de entrepiso interna será de 2,50 metros como mínimo. Voy a repetir eso: la altura de entrepiso interna será de 2,50 metros como mínimo. ¿Cuál es la altura de entrepiso interna? La altura de entrepiso interna es esta, que vamos a marcar desde la cara del piso, de la losa del piso interno, a la cara inferior de la losa de cubierta o de entrepiso. Voy a repetir eso: de la cara del piso o de la base de piso a la cara interna de la losa por debajo. Esta medida de acá a acá debe ser mínimo 2,50. ¿Ok? El común de los casos es que de piso a piso, al segundo piso, hayan 3 metros. Ese es el común de los casos. Y que estas losas normalmente miden 30 centímetros. Cuando yo le resto 30 centímetros a los 3 metros que voy a dar de altura de acá a acá, me queda por debajo la cara interna, o la altura interna me queda de 2,70, como indica acá. ¿Se dan cuenta? Que queda de 2,70. Entonces, bueno, eso es una altura bastante aceptable. 2,70, puede tener 2,80, puede tener 2,60 inclusive, etcétera, pero no menos de 2,50. Y en la planta alta igual, no debe tener menos de 2,50. Aquí fíjense que cuando yo planteo mi circulación vertical, mi escalera, la losa obviamente no continúa porque necesito tener, ¿verdad?, la abertura para que se pueda desarrollar la escalera sin ningún problema y llegar a la segunda planta. Y por último, compañeros, no menos importante, o penúltimo, digamos, se deberá evitar escalones entre la cocina y el comedor. Aquí les coloqué un gráfico para que se recuerden o se acuerden. No debemos colocar escalones entre o desniveles entre la cocina y el comedor. La razón es muy obvia. Si ustedes están caminando y van con una charola, una bandeja, una olla, un plato servido, lo que sea, y me olvido del escalón, o está mojado, o por X motivo me tropiezo con el escalón, pues genero un accidente con objetos en la mano que pues suelen ser peligrosos, objetos de vidrio, etcétera, etcétera. Y luego la última, ahora sí, ya por último, pues vamos a proponer, porque estamos trabajando la vivienda pareada. Recuerden que nuestro tema dentro de esta clasificación de vivienda en general es resolver una vivienda pareada. Entonces es necesario proponer un muro o pared medianera a fin de generar ese concepto de pareado. Es decir, vamos a diseñar nuestras viviendas de 2 en 2, como se dice coloquialmente, morochas, ¿verdad?, con una pared o un eje que me va a vincular a ambas, que va a ser común a ambas, es decir, van a estar unidas por una pared. Esto, ¿qué me está diciendo? Que yo voy a tener uno de los lados ciegos, entonces se pierde, uno de los lados de la vivienda se pierde para ventilar y para iluminar, y además en visuales. No puedo abrir ventanas, obviamente si aquí hay una pared interna que me divide mis dos viviendas, ¿verdad? Aquí lo vemos en la fachada, un muro interno, pues ahí no puedo abrir ventanas, no puedo hacer nada de eso. Y esto puede ser una vivienda y esto puede ser la otra vivienda.
Entonces, bueno, muchachos, vamos a dejar esto hasta acá. Esto es lo que hemos visto hasta para desarrollar este tema, ¿verdad?, del carácter funcional. Son bastantes tips, son bastantes cosas que tenemos que tener en cuenta para desarrollar nuestro análisis, y en niveles superiores van a haber unos análisis un poco más profundos de todos estos puntos. Recuerden que les voy a dejar la actividad, la van a tener en la plataforma correspondiente. La fecha de entrega también se las voy a hacer llegar a través del grupo de WhatsApp. Y bueno, no me resta sino desearles un feliz día, que estén muy bien. Nos vamos a ver muy próximamente en una nueva clase. Es todo por hoy. Chao.